vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que
los míos. Hola, muy buenos días. Me da gusto poder compartir el día de hoy esta palabra para esta semana de enero que estamos teniendo. Yo sé que ya tenía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Pero creo que el Señor tiene una palabra especial para nosotros y hoy le vamos a titular a esta enseñanza: Dueños del tiempo, la soberanía de Dios. Entonces, acompáñame a leer Eclesiastés 3, del versículo 1 al 15. Lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Creo que no lo sabemos todos, ¿verdad? Y así que me gusta en esta versión para poderlo comprender un poquito más. Y dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo del cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace las mismas cosas se repitan una y otra vez. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra la podamos apreciar, reflexionar y aplicar en nuestras vidas, Señor. Que sea ese bálsamo, ese refrigerio y ese alimento que mi espíritu y mi alma necesita. Te pido, Padre, que tú dirijas, Señor, esta enseñanza, Señor, y que hables tú a través de esta enseñanza. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos comenzando un año nuevo creyendo que Dios se va a manifestar, ¿verdad? En este 2025 creemos que vamos a ver muchas de las promesas y profecías cumplidas, no nada más en nuestra vida, sino en el mundo también. Y vamos a tener este tiempo para proponernos cada uno mejor, conocer mejor a Dios y afinar nuestros oídos a la voz del Señor y someternos a su señorío. Podemos estar escuchando muchas versiones, muchas cosas que están pasando, que sí se ven que los tiempos ya se acercan, pero dice que aún en medio de todo esto, los que confiamos en el Señor íbamos a ser confundidos. Entonces, lo único que no nos va a dejar que nos confundamos va a ser el cómo yo conozco al Señor, el cómo yo oigo su voz y el cómo yo puedo conocer a Dios. Y eso al final de nuestros días nos llevará a su presencia, realmente en nuestro tiempo. Entonces, meditando en este diciembre todo lo que pasaba en nuestras vidas,
Me di cuenta que a veces invertimos mucho tiempo en muchas cosas. Me di cuenta que a muchos nos gusta organizar fiestas, asistir a fiestas, más que diciembre es todo fiesta, ¿verdad? Pero me da mucha tristeza ver que preferimos asistir a eventos banales, a dedicarnos a cosas que no me edifican, a vestirnos. Por ejemplo, cuando te invitan a una fiesta, tú desde semanas ya estás eligiendo tu outfit para ese día, para ir bien presente, para, no sé, para presumir, para deslumbrar, no sé lo que tú hagas para arreglarte, y te anticipas, ¿verdad? Te preparas, te pones tu mejor ropa, te anticipas, desde días antes preparas el regalo si es una fiesta, ¿verdad? Y nos preparamos con lo mejor. Llegamos ese día que nos invitaron a las fiestas, llegamos mucho antes de lo que dicen, porque queremos agarrar un buen lugar, una buena mesa donde podamos ver todo, nos anticipamos para todo, y también hacemos espacio en nuestra agenda. Esas fechas ya las anotamos en nuestro calendario y están apartadas y nadie las puede quitar. Y nos vamos por ese placer y esa felicidad momentánea. Y se nos olvida que no aplicamos esa misma consistencia, eso mismo que hacemos para un evento, para una fiesta. No nos preparamos para el Señor, no nos preparamos ni siquiera para venir al domingo a la iglesia. Venimos como queramos, a veces ni nos bañamos, medio nos vestimos, llegamos y de mal humor, ni disfrutamos la presencia del Señor, nos quejamos de todo, se nos hace aburrido y nos queremos ir antes, ni bien termina la reunión y te sales corriendo como si alguien te persiguiera, en lugar de que buscaras una koinonía. ¿Qué quiere decir? Una comunión los unos con los otros, entre hermanos, poder buscar un consejero, hacer amigos cristianos. Huimos. ¿Por qué? Porque tenemos otras prioridades. Cuando le dedicamos tiempo al Señor, no es nuestra prioridad. Y así como dice la palabra del Señor, dice que esta reflexión de lo que acabamos de leer en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, pero el fin de todo muchas veces justificamos y ocupamos esta reflexión de Eclesiastés para justificarnos nosotros. Pero lo que se refiere a Eclesiastés, esta palabra nos enseña, al final dice que el propósito de Dios, de que nos dio todo este tiempo y que tiene tiempo, dice, es que nosotros le temamos y es que nosotros lo conozcamos. Entonces el fin de todo este tiempo es que nosotros contemplemos al Señor en todas las cosas, que las cosas que también nos da son bendiciones. Entonces sí, me dio mucha tristeza ver que no cuidamos de esa misma manera nuestra vida espiritual. Podemos faltar un domingo que porque esto, que porque el otro, pero no es nuestra prioridad Dios. Imagínate si nada más es el domingo una vez a la semana y luego y faltas. Yo me quiero imaginar tu tiempo de devocional, me quiero imaginar tu tiempo de leer la Biblia. No sé qué tiempo le dediques y te quieras justificar cuando ni tu tiempo que le dedicas a la palabra o al estudio de conocer a Dios es al 100%, sino que lo haces de manera obligada, monótona y sin interés. Entonces se nos olvida que el Señor es el dueño de todo, que el Señor es el dueño de mi vida. Se nos olvida que Dios es el dueño de mi tiempo y que un día, el día que Él decida, nos va a llamar a su presencia. Ya sea que venga ahorita que está muy de moda, que están diciendo que ya viene Jesús, el arrebatamiento, ya sea que nos vayamos en el arrebatamiento o nos vayamos en que nos muramos, ¿verdad? No podemos decir que esto ya es realidad, ¿no? Porque podemos, no sé, en 5 minutos poder tener un accidente, que Dios no lo quiera, o algún percance y dejamos de existir. ¿Y qué hicimos con nuestro tiempo? Entonces esta enseñanza es más que nada que un regaño, es una reflexión, que tú reflexiones en qué estás invirtiendo tu tiempo. El tiempo, porque nosotros tenemos que pensar que a veces creemos que estamos caminando, invirtiendo en el tiempo de manera correcta, cuando no es así. Cuando no es así.
Y a veces no podemos nosotros pretender que vamos a llegar al cielo sin realmente conocer de calidad al Señor. Si yo no le invierto tiempo de calidad al Señor, olvídate de que podamos estar en las calles de ora. Nos han jugado esa manera de decir que pues no tenemos consecuencias, que ya porque recibimos a Jesús ya nos vamos al cielo. Y déjame decirte que el Señor se tiene que aprender tu nombre. ¿Por qué? Porque en Mateo nos hace esta reflexión. Mateo 7, 22 y 23 en Reina Valera Contemporánea nos dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Entonces, ¿qué hacíamos? Obras de maldad. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que estamos haciendo lo que Dios nos mandó cuando no es cierto, cuando ni siquiera le obedecemos a Dios. Y entonces cuando nosotros no obedecemos a Dios, entramos en desobediencia y entonces hacemos ¿qué? Obra de mal. Imagínate, si descuidamos nuestra vida espiritual, ¿cómo nos vamos a querer ir al cielo, verdad? Y esta es la reflexión, que nosotros vivamos enfocados, centrados y conscientes. Dile al que está a tu lado, sé consciente que todo tiene un tiempo, todo tiene un para qué. Y como nos dice Eclesiastés, que el fin es temer a Dios. Que el fin es ¿qué? Al final de todo, lo terrenal va a quedar, hermano. Va a quedar tu casa, tus terrenos, tu trabajo, tu dinero. No te vas a llevar nada el día que te mueres. Lo único que te vas a llevar es tu relación con Dios. Yo quiero que seas un poco más consciente que tienes que invertir el tiempo en el Señor, porque al final de todo, por eso dice en Eclesiastés que Él puso una eternidad en nosotros. Sí, porque cuando nos moramos, o vamos al cielo o vamos al infierno, una eternidad. Y ya no hay vuelta atrás. Y como dice, mientras hay tiempo hay vida. Y entonces en este tiempo nosotros debemos de ser más conscientes en las cosas que hacemos y en lo que le dedicamos tiempo. Porque podemos dedicarle mucho tiempo a otras cosas que no producen nada bueno en mi vida, que ni siquiera me edifica, que ni siquiera me mejora, que ni siquiera me hace ser la persona que debería de ser en el Señor. Y el primer punto que vamos a tratar, que son 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy, es Dios es el dueño del tiempo. Entonces Dios no está sujeto a nuestro tiempo, a mis apuros, a mis preocupaciones. Dios no se ajusta a lo que yo quiero. Dios es Dios y yo soy el que me tengo que sujetar a los tiempos de Dios, porque Él tiene un propósito y sus propósitos de Dios son totalmente ligados a su tiempo y no al nuestro. Entonces hay muchas veces que nosotros queremos que Dios se manifieste, que Dios nos conteste ciertas oraciones, cuando nosotros ni siquiera estamos obedeciendo a Dios, ni siquiera nos estamos sujetando a Dios para que esas bendiciones vengan a nuestras vidas. Pero sí somos de esos que demandan que Dios haga lo que yo quiero, cuando yo quiero, en el momento que yo quiero. Y déjame decirte que no, eso entra en la soberanía de Dios, porque Dios es el parámetro correcto y Él va a mandar su providencia en el momento correcto, en el momento oportuno. Porque el Señor, para nosotros podríamos decir que se tarda mucho, que no sé qué, pero nosotros podemos ver que tiene que ver con mi relación con el Señor, porque tiene que haber un tiempo de mi relación con Dios para yo comprender los tiempos de Dios, cuándo hacer cosas y cuándo no hacer cosas. Unos ejemplos que nos maneja la Biblia dice que Él es el que muda los tiempos y las edades. Entonces Dios es el que tiene el tiempo y tiene hasta qué edad vamos a vivir, ¿verdad? Él es el que determinó un tiempo para todo. Por eso nos especifica Eclesiastés en los versículos que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces yo no me puedo acelerar, porque si yo me acelero lo puedo echar a perder y en lugar de ser de bendición va a ser de maldición, ¿verdad? Y dice la Biblia, siempre habla de los cumplimientos proféticos se darán
en el tiempo de Dios. Entonces ahorita podemos escuchar profecías que ya viene el Señor, que no viene, que sí, que seremos engañados, que no. Pero lo más importante que esperar la venida del Señor es que tú estés seguro de que el día que Dios te llame a su presencia, ya sea en el arrebatamiento, ya sea el día que me muera, lo único que me asegura va a ser mi relación con Dios, el tiempo que yo le invierto al Señor, de la manera que yo le invierto, no por obligación, sino por amor. Y esto es lo que nos expresa la Biblia, que el tiempo de Dios es más que un lapso cronológico, que no se puede medir, sino que es un tiempo de oportunidades. ¿Por qué de oportunidades? Porque entre más oportunidades y todavía no viene, tienes oportunidad de cambiar, de mejorar, de hacer mejores cosas. Entonces es un tiempo que nosotros ahorita debemos de aprovechar desde que me despierto hasta que me duermo, ¿verdad? Y Jesús también nos venía predicando. Cuando Él predicó, nos decía, el tiempo es cumplido, ¿verdad? Y la vida y la obra de Jesús nos enseñan que había un propósito de Dios, que era salvarnos a cada uno de nosotros. Y cuando nació Jesús se marcó el tiempo, ¿verdad? En un antes de Cristo y de un después de Cristo. Desde el nacimiento de Cristo hasta ahorita que estamos viviendo nosotros el libro de Hechos, porque el libro de Hechos no se ha cerrado y nosotros somos el libro de Hechos. No se va a cerrar porque dice en los postreros días. Nosotros pertenecemos a los postreros días. Y que porque va a venir Jesús hasta que venga de nuevo Jesús. Y entonces cuando Él venga, entonces sea en el arrebatamiento o sea en esta parte del arrebatamiento, nadie sabe el día, la hora, ni los ángeles, y nadie sabe qué día va a ser el que el Señor regrese. Nadie lo sabe, pero sabemos que se está acercando. Dile al que está a tu lado, Dios se está acercando. Y podemos guiarnos por señales que ya vemos, manifiestas, muchas profecías que se están viendo ahorita ya cumplidas, pero vemos que Dios es eterno y está en un presente continuo. Por eso cuando se le presentó a Moisés le dijo, yo soy el que soy. Y Él es un kairos, un tiempo kairos. Nosotros somos un tiempo cronos, que tenemos una fecha de vencimiento, dijeran por ahí, que un día vamos a morir, porque eso, nos guste o no, va a suceder. Y entonces, lo que el Señor ahorita podemos estar viendo, que si Él no viene ahorita, es porque Él está esperando a poder salvar a la mayor parte de personas, porque nos está dando también a nosotros una oportunidad de arrepentirnos, de estar a cuentas con Dios, que cuando Él nos llame a su presencia estaremos a cuentas con Él, ¿verdad? Y Dios maneja el tiempo para cada uno de manera personal, ya que Él es nuestro Padre. Dice que a cada hijo lo forma de manera particular. No va a funcionar lo mismo con uno que con otro. Entonces Dios prepara a cada uno de manera particular, porque Él sabe que tiene todo su tiempo. Pero nosotros decimos, ya es hora de hacer esto, ya es hora de hacer lo otro. ¿Por qué? Porque nos creemos dueños de nuestro tiempo. Y nos preocupamos por otras cosas que por las cosas eternas. Y entonces Dios obra en nosotros de manera misteriosa y Él sabe lo que está haciendo en cada uno. Entonces el autor de Eclesiastés nos dice que Dios fijó los tiempos de manera soberanamente, a fin de que el hombre vea a Dios por encima de los tiempos, de manera de que el hombre aprenda a disfrutar y tema a Dios. Entonces, no es nada más mi tiempo cronos, sino que yo aprenda que del tiempo cronos yo tengo que aprender a disfrutar de Dios. No te estoy diciendo que esté mal ir a las fiestas, no te estoy diciendo mal que hagas cosas, que hagas tu ejercicio, no estoy diciendo, sino que metas al Señor y que veas en todas las cosas que haces a Dios, y que si es realmente Dios el que te lo está pidiendo, ¿verdad? Porque algo que nos queda con este tema de la soberanía de Dios es que
el tiempo de nacer y el tiempo de morir está fuera de nuestro control. Nosotros no tenemos control, sino que el Señor tiene nuestra fecha de caducidad y la fecha en que nacemos. Entonces, ahí con la soberanía de Dios podemos ver que el Señor es el dueño de mi tiempo. Y el punto número 2 dice, la soberanía de Dios limita al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué nos limita? Porque el hombre sabemos que nosotros no tenemos tiempo, el control del tiempo, ni de nuestras temporadas que pasemos espiritualmente, pero Dios determinó un tiempo para cada caso, así como hay estaciones, así también hay en nuestras vidas. Pero para que nosotros entendamos que Dios determina el tiempo en cada estación, sino que también veamos que Dios es bueno en gran manera. A veces Dios nos limita porque hay cosas que nos pueden hacer daño o que nos pueden alejar de Él. Pero si entendemos sus tiempos, nosotros podemos entender lo que el Señor quiere hacer en mi vida y al menos en medio de eso, de ver lo que Dios quiere enseñarme, me voy a enfocar en lo bueno en lugar de lo malo y entonces voy a ver lo bueno que es Dios en gran manera. En una situación que yo esté difícil, yo voy a ver qué Dios me quiere enseñar en esta situación, a depender más de Él, a cambiar hábitos, a perdonar, a sanar, no sé, pero lo que va a hacer, lo va a hacer porque Dios es bueno, porque Dios me ama y en medio de esta temporada yo voy a aprender. Muchas veces vemos el límite de Dios para hacer las cosas en momentos específicos como algo malo. Queremos desafiar a Dios y le decimos, ay Dios, ¿por qué tú no me contestas en el momento que quiero? Tanto que he hecho, a veces decimos. Y a veces queremos jugar a Dios y acelerar nuestros tiempos. Entonces Dios determina que Él es el autor de todo. Por ejemplo, ¿qué pasó con Abraham cuando se aceleró? Pues cayó y salió Ismael y se aceleró a los tiempos que el Dios le estaba diciendo. Entonces muchas veces nosotros nos queremos adelantar al tiempo de Dios sin saber que esto traerá consecuencias. ¿Qué es lo que vemos ahorita en Israel? Tanta guerra por un pueblo. ¿Por qué? Porque hubo se adelantó alguien a su tiempo. Entonces vemos este conflicto por eso, porque son hijos del mismo padre, de diferente madre, pero porque se adelantaron a los tiempos. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios determina y es el autor principal, el creador del tiempo y del espacio y de la materia, y que debemos de entender que Dios es Dios. A Dios no lo vamos a entender sino saber que Dios es Dios. Y no lo puedo meter en un cubo, no lo puedo poner en una forma que yo quiera, porque Dios es Dios. Es Dios más allá de lo que aún yo pueda pensar, ¿verdad? Y entonces, como no podemos controlar los eventos futuros, porque somos personas finitas por nuestra humanidad que tenemos, pero sabemos que tenemos a un Dios que infinito, que Él sí puede mover y hacer cosas sobrenaturales. Y que si nosotros nos sometemos a ese Dios, nos va a ir bien porque con Él nos va bien. Y porque sus planes son mejores que los míos. Y entonces muchas veces el hombre ha querido jugar a ser Dios. Y esa fue la primera propuesta que le vendió Satanás a la mujer, ¿verdad? Que iban a ser como Dios, le dijo ahí cuando la manzana, ¿verdad? En Génesis, y que la tomó Adán también, y que Adán no se hizo responsable, ¿no? Sino que le echó la culpa a su mujer, pero sabiendo que ellos querían ser, ¿qué? Dios. Entonces, eso viene en nuestra naturaleza humana, sí, porque seguimos siendo una naturaleza carnal. Y el hombre quiere hacer cosas cuando no es el tiempo correcto. Entonces, muchas veces por eso no nos queremos someter, pero ¿sabes por qué no nos queremos someter a Dios? Y no le queremos obedecer porque estamos insatisfechos. El problema es mi insatisfacción. Entonces, nosotros tenemos que entregar esa insatisfacción a Dios para que nosotros veamos lo bueno en todo.
que quitemos esa insatisfacción y querer controlar el tiempo cuando no lo podemos hacer. Cuando Dios pone esos límites, no quiere decir que Dios es malo, porque también nosotros como padres ponemos límites a nuestros hijos para que ellos aprendan. Entonces, de la misma manera, Dios nos pone límites, pero para que nosotros aprendamos a confiar en Él en cualquier temporada de nuestra vida, en cualquier momento, siempre metamos al Señor, y entonces en ese tiempo nosotros podemos aprender a deleitarnos en el tiempo de Dios y también tengamos contentamiento en Él. Entonces, ¿cuál es el remedio para mi insatisfacción? Encontrar el contentamiento con el Señor. Estar limitados en un tiempo, a su tiempo de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. El no adelantar mis tiempos es lo mejor que me puede pasar, el estar sometido al Señor. Entonces disfrutemos de la vida del lado de nuestro Dios y obedezcámosle, y metiéndolos en un tiempo con el Señor. Pongamos nuestros ojos en Dios, leamos la palabra que nos enseña que aún en estos tiempos seremos engañados, pero para conocer a Dios, tenemos que aprender también a tener al Espíritu Santo, porque eso es lo primero que nos van a querer hacer, olvidar que el Espíritu Santo está con nosotros y el poder diferenciar la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hablábamos de todo esto? Porque vienen muchas cosas, hermanos. No sé si ustedes lo disciernen, si ya Dios te habló en sueños y el tiempo se acerca. No sabemos el día, la hora, pero que Dios nos agarre preparados. Pero sea que venga el arrebatamiento o sea que nosotros nos muramos, nosotros tenemos que entender, como punto número 3, que un día entregaremos cuentas. Cuentas de todo lo que hicimos, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de lo que hicimos, de nuestras obras. Entonces, nos guste o no, va a suceder. Y quiero que me acompañes a 2 Corintios 5:10, que nos dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 20:12 nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, cada uno de nosotros tiene un libro. Y mi libro va a hablar todo lo que hice en mi vida. Y ahí nos especifica que tanto a los grandes como a los pequeños. Nadie se va a escapar de este juicio, de lo que hicimos. Entonces yo por eso te estoy diciendo que esta enseñanza tiene que ser una reflexión. No te estoy condenando que te vayas a ir al infierno, sino que seamos conscientes de nuestro tiempo y qué hacemos en nuestro tiempo desde que me levanto hasta que me duermo. Y seamos conscientes, que no nos dejemos engañar y que tampoco creamos que sin leer la Biblia, siguiéndome portando mal y que Dios me va a perdonar y todo eso. Si yo no estoy con una comunión constante con Dios, olvídate, porque vamos a ver que todos vamos a ser juzgados. Tenemos que ser conscientes que nos vamos a presentar ante Dios. Nos guste o no, creamos en Él o no, sea antes o después, como les decía, sea en rapto o sea en muerte. Y vamos a ser conscientes de que nuestro destino está en sus manos del Señor. Al final de todo, me rebele con Dios o no, el destino está en sus manos. Aún yo con mi libre albedrío puedo regarla, pero mi destino lo determina Dios. ¿Con qué? Porque ese día que nosotros nos presentemos a Dios, seremos juzgados. Y creo que se nos olvida mucho esa parte, que vivimos de acuerdo a nuestros deseos, vivimos de acuerdo a nuestra voluntad y nos justificamos con el versículo de Eclesiastés, cuando los versículos de Eclesiastés no justifican nada, sino que el autor lo que hacía era que la gente entendiera que al final va a estar Dios. Por eso los versículos al final nos enseña que Dios es el que tiene el control.
y que no podemos justificarnos porque dicen, hay un tiempo para todo. A veces uno dice esas cosas, pero eso a veces sacamos ese texto fuera de contexto para hacer un pretexto que nos lleve a pecar. ¿Por qué? Porque justificamos nuestras acciones, porque no queremos asumir nuestra responsabilidad con Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas de todas las decisiones que yo tomé, de venir a la iglesia, de no venir, de servir, de no servir, de hacerlo de mala gana, de todo será juzgado. Y que nosotros tenemos esta determinación de que nosotros podamos, o en este tiempo que Dios nos está permitiendo, determinar nuestro final, nuestra eternidad. Porque Dios nos muestra que si decidimos cambiar y sujetarnos a Él, nuestro destino estará con Él. Y el problema es que no nos gusta obedecer, no nos gusta someternos. Y hoy quiero que leamos unos versículos que nos van a llevar a mucha reflexión para entender estos tiempos y lo que se nos viene. O sea, ya sea que me muera o ya sea que me vaya con el Señor, va a suceder esto sí o sí, crea o no. Y podamos nosotros tener entendimiento, porque muchas veces en las iglesias no se enseña esto y muchas veces tratamos de justificar el pecado y tratamos de que con tal de que no se vaya alguien de la iglesia le vamos a permitir hacer todo, y déjame decirte que no. Voy a leer rápido unos versículos y los voy a estar explicando de Romanos 2, versículos 2, 6, 10, 11 y 16. Y dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el 16, y en el día en que Dios nos juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquí nos habla que nos gusten, vamos a decir la verdad. En el juicio va a salir la verdad. Algo interesante es que dice que, no me acuerdo del versículo, que nuestro corazón, ya saben que es malo y engañoso, y nuestro corazón va a decir la verdad. Por eso dice que diremos a Jesucristo los secretos del hombre, porque muchas veces no decimos cosas, pero las pensamos. Actuamos de una manera, pero en nuestro corazón hay maldad, y todo eso va a salir expulsado el día que nos juzgue Dios, y dice va a ser según nuestras obras. Y también dice que Dios no hace acepción de personas. Nadie se va a salvar de pasar por un juicio. Todos vamos a pasar por un juicio y nuestras obras van a determinar hacia dónde nos vamos. Entonces, Colosenses 4:5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aprendamos a dar buen testimonio con las personas de afuera. Porque nos ha llegado, y he visto y he escuchado de personas que los mismos cristianos somos piedra de tropiezo para otros. A mí me tocó una temporada cuando estaba trabajando en una oficina, no me acuerdo, proyectos estratégicos. Yo estaba evangelizando. Me acuerdo que en esa temporada hicimos un pacto de nazareato y nos rapamos el cabello, ayunamos por 21 días, estábamos bien metidos con el Señor. Y para los que trabajaban conmigo me decían, oye, qué cambio tan radical. Y yo les explicaba y les hablaba de Dios. Y entonces había una persona que estaba muy necesitada de Dios. Y yo le decía, mira, acepta a Jesús. Y me dice, ¿pero para qué? Si mi mejor amiga se va conmigo al antro y toma y es cristiana. Y mi otro amigo que no sé qué se mete con cualquiera y es cristiano. Y entonces yo dije, ay, Jesucristo. Entonces aquí esto nos va a llamar a cuentas el Señor. El hecho de que yo pueda ser de piedra de tropiezo para alguien más y ser conscientes. Seamos conscientes, no vamos a poderle hacer la barba a Dios, no vamos a poder ocultarle nada, porque dice que en ese juicio va a salir la verdad, va a salir también mis secretos, todo lo oculto será manifiesto. Primera de Corintios 13 al 15 dice, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno será. El fuego la probará, si permanece,
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. O sea, todo lo que voy a hacer y aún todo lo que yo edifique, que estoy edificándome en la roca que es Cristo, va a ser probada por fuego. Y si no se quema, ya pasamos, hermanos, pero si se quema, ahí está nuestra decisión, ¿verdad? Mateo 12:35 dice, mas yo os digo que de toda palabra que ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Déjame decirte que tus palabras van a marcar también tu destino. Aprendamos a hablar sabiamente. En Colosenses, si continúan leyendo Colosenses 4:6, nos dice cómo debemos de hablar. Nuestra palabra tiene que ser sabia y sazonada con sal. ¿Qué quiere decir sazonada con sal? Que Dios nos dijo que somos la sal del mundo, que tengamos la presencia de Dios, que se vea manifiesta. Entonces, cuidemos nuestras palabras. No solamente de decir groserías, sino a veces con nuestras palabras lastimamos, ofendemos, maldecimos. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más conscientes. Dice Romanos 14, del versículo 10 al 12, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también que menosprecias a tu hermano, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera de que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Aquí lo que nos está diciendo es que a veces juzgamos aún a los mismos de la iglesia, a los mismos cristianos, y decimos, tú que levantas las manos, tú que no aplaudes, tú que te vistes así, tú que no, y señalamos. Pero aquí la misma palabra dice que con la misma manera que nosotros juzgamos, seremos juzgados. De la misma manera en que yo critico, porque esto es un principio de crítica, yo critico, yo también condeno, yo también menosprecio, y les digo, ay, este no se va a salvar. ¿Yo quién soy? Yo ni siquiera soy juez para determinar el futuro de cada uno. Al contrario de decirle, vamos a ponernos a cuentas con Dios, el perdonar, el guardar rencor, en todas esas cosas que el Señor nos dijo que ya no los quitáramos y no lo hacemos. Necesitamos quitarlo porque vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Dice Apocalipsis 20:15 y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, al final, si mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida, pues ya me salvé, ¿verdad? Ahora, ¿qué se va a hacer en ese juicio? ¿De qué cosas nos van a juzgar a nosotros como cristianos? No me voy a meter con los que no conocen de Dios. Estamos hablando con cristianos, con los que tenemos a Cristo. El enfoque es quienes conocemos a Dios. Y entonces, ¿de qué se nos va a juzgar en el juicio eterno ante el tribunal de Cristo? Y en este va a haber, cada cristiano va a dar cuentas a Dios de las siguientes áreas. La primera es nuestra mayordomía. La mayordomía se representa qué hicimos con nuestros talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Pues de eso. ¿Qué hicimos con los dones? Si evangelizamos, si predicamos la palabra, si servimos con un corazón sincero, si no fue una carga, si cumplí con todo. Como papás vamos a entregar cuentas de nuestros hijos y vamos a entregar cuentas los pastores de las ovejas y de nuestros hijos. O sea, vamos a entregar cuentas de todo lo que se nos encomendó. La mayordomía es la administración de todo lo que el Señor nos dio. Aún económica, física, material, todo vamos a entregar cuentas a Dios de lo que se nos dio. La segunda es de estar alerta. ¿Qué nos habla de estar alerta? Es la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Que 5 sensatas y 5 insensatas, y representaba que cada uno tenía una lámpara llena de aceite y encendía. Entonces, ¿esto qué representa? Que la presencia de Dios esté en nuestras vidas.
No solamente que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, ni el Espíritu Santo, sino que también el aceite, dice, la unción de Dios esté en nuestras vidas. Y eso nos va a catalogar si fuimos sabios. Si nuestra lámpara, ¿cómo se va a encender? Pues con oración, con ayuno, con lectura. Al final de cuentas, cada uno de nosotros tiene una lámpara. Y esa lámpara va a ser la que nos va a decir si estuvimos alertas, esperando a Cristo, cambiando. La última es nuestras conversaciones. Cada palabra que yo dije, cómo lo dije, con quién platiqué, con quién no platiqué, si hablé para juzgar, para matar, para condenar, para chismear, para todo eso, cada palabra que yo dije, Dios va a juzgar mis conversaciones. Por eso algo que te estoy diciendo que es muy importante es tener una relación con Dios. Tus conversaciones con Dios valen más. Entonces, estar a cuentas con el Señor. Ahora, ya que nos digan de estas tres cosas, van a ser nuestras obras juzgadas. Entonces, nuestras obras serán juzgadas por tres cosas: por las intenciones, por la fe y la obediencia. Entonces, mis intenciones van a ser juzgadas. Por ejemplo, nuestras obras. Por ejemplo, el hecho de que yo, fui de decana en la iglesia. Que fui a decán y que van a ver mis intenciones. Si lo hice con una intención correcta, si lo hice de mala gana, si lo hice nada más por querer hacer para que el pastor no me esté diciendo sirve en algo, se va a ver en esa obra mi fe, que realmente que cuando yo estaba como edecán, oraba todos los días para que el domingo la presencia de Dios se manifieste y que yo fuera un canal de bendición para los hermanos. Se va a ver también qué tanto obedecía a Dios. No nada más a Dios, sino qué tanto obedecía a mi líder, a mi pastor, qué tanto me sometía a él. Entonces, estas cosas que yo te estoy comentando no es para juzgarte, no es para decirte, ay, esto te va a pasar, no, es para advertirte que cómo inviertes tu tiempo y que tengas a partir de este tiempo que tú puedas meditar todos los días de todo lo que haces, porque a un día Dios nos va a llamar a cuentas, porque Él es soberano y Él es el dueño del tiempo. Él dice hasta aquí o Él dice síguele. Entonces, cada de estas cosas yo quiero que tú seas consciente y que te pongas a la brecha. Por eso 1 Corintios 9:25 nos dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros venimos, ¿por qué? Dice, me voy a abstener, me abstengo de hablar mal, me abstengo de hacer cosas que no me convienen, me abstengo de llevarme con personas incorrectas, me abstengo, porque todo eso va a traer un premio al final. Tal vez ahorita me va a costar muchas cosas, pero al final, lo más importante es mi final, el final de mi tiempo. Mi vida eterna es lo más importante. Segunda de Timoteo nos dice, en versículo 4, 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces ya de aquí vemos que Dios, cuando lleguemos a Dios y seamos juzgados y según todo esto, si pasamos todo el juicio, dice que al final Dios nos va a entregar unas coronas, ¿no? Las 5 coronas, que hoy no es el tema de las coronas que vamos a recibir. Pero va a haber un premio por haber hecho todo en su tiempo, por habernos sometidos a Él, por haber meditado en Él, porque esto es una carrera, no es del que avance más, sino el que resista más, el que se mantenga firme en el Señor, el que realmente haga un cambio radical. No es tiempo de que estemos jugando, hermano, y que nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que diga el TikTok, por cualquier cosa que digan los profetas o las cosas que puedan pasar. Nosotros tenemos que afinar nuestro oído a poder escuchar la voz de Dios para estos tiempos, porque nosotros no podemos controlar los tiempos, el único que controla los tiempos es Dios. Y al final nos dice, Filipenses 4:1 nos dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Entonces nosotros lo que debemos de buscar en este tiempo es la firmeza en el Señor. Esto es una reflexión, porque hoy tú puedes decidir si sigues así o quieres hacer los cambios, pero tú determinas. Nadie más va a determinar la eternidad más que tus hechos, tus obras, tu tiempo. Y me gustaría que meditaras, porque hay ahorita en diciembre cuántas muertes no hubo, cuántos accidentes, y todas esas personas ya se van a la eternidad. Y es muy preocupante que nadie nos diga qué es lo correcto. Y al ver tantas cosas, Dios me movió a dar esta palabra, pero yo nada más quiero que tú reflexiones y que tomes una decisión. Y si lo estás haciendo así, sigue firme en tus convicciones. Si hay cosas que tienes que cambiar, cámbialas. Pero estamos en un proceso para llegar a la estatura del varón perfecto. Pero seamos conscientes y asumamos nuestra responsabilidad. Y sobre todo analicemos nuestro corazón si realmente lo que hacemos, lo hacemos bien para Dios o realmente no. Si realmente lo amo o digo que lo amo. Entonces solamente es una reflexión. Yo quisiera que tú te esforzaras por acabar bien tu carrera. Me gustaría que todos nos veáramos en el cielo, en las calles de oro por la recompensa. Que al final, como digo, el día que nos muramos, digamos, valió la pena todo el esfuerzo, valió la pena abstenerme, valió la pena hacer los cambios necesarios por estar al lado del Señor. Que Dios te bendiga. Acompáñame a orar, por favor. Señor Jesús, te pedimos, Padre, que el día de hoy, Señor, esta palabra, Señor, cambie nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que sea tu palabra, Señor, infundada en nuestro corazón, Señor. Padre, gracias por estas advertencias, gracias por poder entender, Señor, que al final de todo, Señor, tú eres el dueño del tiempo, que al final de todo tú eres el dueño de mi vida, que al final de todo el único que determina su final son mis acciones, Señor. Yo te pido, Señor, que me encamines y que nos encamines a todos, Señor, a seguir tus pasos, a someternos a tu señorío, a poder ser conscientes de todas las cosas que hacemos, Señor, y que sabemos, Padre Santo, que al final lo único que buscamos es estar en tu presencia, es buscarte a ti, Señor, amarte a ti, Señor. Queremos pasar una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Que mis hechos y mis acciones reflejen más de ti, Padre Santo, y menos de mí. Te pido, Padre, que podamos tomar las medidas necesarias cada uno en nuestras vidas y hoy nos volvamos a ti, Señor, a seguir tus pisadas en tus tiempos y en tu camino. En el precioso nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.